Bueno, volvemos a Conciencia Saludable, nuevo bloque. Y además hoy de ser el Día Internacional del Cáncer de Mama, es también el Día Internacional de la enfermedad Niemann-Pick. Es una de las, digamos, 8.000 enfermedades raras, poco frecuentes, ese es como se debe nombrar, mencionar. Y para entender un poco qué es esta enfermedad, estamos con Marcelo Minotti, fundador y presidente de la asociación Niemann-Pick en Argentina. Hola Marcelo, ¿cómo estás? No te estamos escuchando, Marcelo. A ver. Vamos. Ah, Ahora sí. sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La... Bien, ¿qué tal? Gracias, disculpa, estaba muteado. La palabra de moda estos últimos 2 años, ¿no? Estar muteado. Gracias por la invitación y gracias por difundir esta patología tan pero tan poco frecuente. Bueno, contanos entonces de qué se trata esta enfermedad, por favor. Sí, la enfermedad de Niemann-Pick en realidad es un conjunto, son tres enfermedades básicas porque se dividen en letras, hay tres tipos, uno es tipo A, otro tipo B y otro tipo C. El A y el B responden a un déficit de una enzima, ¿sí? Y el tipo C depende de mutaciones genéticas. Las tres son tipos de enfermedades genéticas, se denominan autosómicas recesivas. Los dos padres tienen que tener el gen mutado de la enfermedad y es lo que le transmiten al hijo, que puede ser portador sano o puede ser enfermo. En mi caso, tengo tres hijos, uno en cada uno de los casos, uno sano, uno portador y uno enfermo. De haber tenido más hijos, podía haber sido, es azar, cualquiera de las tres posibilidades. La enfermedad de tipo A básicamente es neonatal, se da a los comienzos de la vida, es muy agresiva, los bebés que nacen con esta enfermedad tienen muy poca expectativa de vida, viven unos pocos años. La enfermedad de tipo B es más de tipo visceral, y las personas que tienen esta enfermedad pueden hacer una vida normal, pueden tener una vida normal, con algunas restricciones alimentarias. Y las personas que tienen el tipo C es la más agresiva de las enfermedades y de los tipos de la enfermedad de Niemann-Pick y tienen diagnósticos neurológicos y viscerales, es decir, que tienen tanto problemas neurológicos como problemas metabólicos y esto hace que sea una enfermedad de muy difícil diagnóstico y con una expectativa de vida que va a depender de acuerdo a cuándo se empiezan a detectar los síntomas. La enfermedad puede aparecer en cualquier momento, ya sea neonatal, infantil, adolescente, adulto, y de acuerdo al momento en el cual empiezan a aparecer los síntomas, va a ser la agresividad que tenga la enfermedad y la expectativa de vida que tenga la persona que la padece. ¿Y cuáles son esos síntomas que vos mencionás? Los síntomas son variables también y por eso se confunden con otras enfermedades. Por eso el llegar al diagnóstico se puede tardar hasta 10 años. En mi caso, con nuestra hija tardamos 10 años en llegar al diagnóstico. Hoy, después de las campañas de difusión, pudimos reducir este tiempo a entre 4 y 5, pero igual es muchísimo. Debería ser mucho más rápido el diagnóstico. Y los síntomas pueden ser, empezando por unos cambios en la conducta, cambios conductuales, pasar de la risa al llanto. Vamos a hablar de un chico en edad escolar de 7 8 años, entonces puede empezar con cambios en la conducta, puede hacer cambios en su tipo de letra, problemas en la motricidad fina, no escribir como corresponde. Sigue y de repente empieza con problemas en el andar, hace una marcha que se llama atáxica, abre las piernas para no caerse, empieza como a caminar haciendo equilibrio.
sigue con problemas en el habla y en la deglución. La enfermedad, al afectar las zonas motoras, la persona no puede tragar o no puede hablar, entonces tiene graves problemas en la deglución, lo que le produce frecuentes aspiraciones pulmonares y esto le puede provocar neumonías. Sigue adelante la enfermedad y tiene problemas en la mirada, no puede orientar sus ojos, no puede mirar hacia los costados, si lo hace tiene que mover la cabeza para mirar hacia arriba o hacia abajo o hacia los costados, no puede mover los ojos. Eh, Todo esto va en aumento, como para que tengas una idea, en algunos países se la llama Alzheimer juvenil, porque serían unos síntomas relacionados o muy parecidos al Alzheimer en etapa adulta, pero que se da en chicos de mediana edad o en chicos de edad escolar. Todos estos síntomas conjugados llevan a la discapacidad. Las frecuentes neumonías pueden llevar a paros cardiorrespiratorios. Estos paros cardiorrespiratorios, al darse tan frecuente, pueden producir estados de coma y posteriormente, obviamente, la desconexión del medio y llegar a la muerte, ¿no es cierto? Esto se da en un término de unos 10 años aproximadamente, de acuerdo al momento en que hayan empezado los síntomas, como te decía antes. Y también al respecto de la afectación motora, también se la puede confundir con la ELA, ¿no? Sí, 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 puede ser confundida con él, es decir, los, los estudios que se hacen, es decir, los médicos tienen protocolos, hay protocolos a seguir, entonces empiezan a descartar las enfermedades más frecuentes. En ese descarte de enfermedades más frecuentes, cuando llegan a pensar en Niemann-Pick tipo C, por ejemplo, bueno, ya pasaron 3, 4 años y bueno, fueron neuronas que se perdieron, funciones que el niño o la persona ya perdió, neuronas que murieron, y hay que hacer toda una rehabilitación. Por suerte hay un medicamento, en el año 2011 pudimos ingresar un medicamento a Argentina que no cura, pero ralentiza el avance de la enfermedad, es decir, que hace más lento el avance de la enfermedad. La buena noticia también es que se aprobó en estos últimos meses en Japón, Estados Unidos y Europa también un medicamento que no había para la enfermedad de Niemann-Pick tipo B, y ya estamos trabajando en que sea aprobado en Argentina y que pueda empezar a usarse, que los pacientes con enfermedad de Niemann-Pick tipo B también tengan acceso a su medicación. Eh, Te quería preguntar, en tu caso particular, ya que describiste las tres afectaciones que puede tener esta enfermedad, que coincide con los síntomas o afectaciones también que tienen tus hijos, ¿vos en cuál de ellos estás o Mi estuviste? hija, sí, mi hija tuvo Niemann-Pick tipo C. ¿Y vos? Yo soy portador del Niemann-Pick tipo C. Yo tengo digamos, vamos a hablarlo coloquialmente, tengo un gen fallado. Mi esposa tiene el mismo gen también fallado. En el momento de la concepción, esos genes se unen y bueno, eso es azar. Por azar se unieron los dos genes fallados, que es la copia que recibió mi hija, y bueno, ella expresó la enfermedad. Es decir, todos recibimos de nuestros padres una copia de un gen, esos genes se unen y tenemos, ¿sí?, pares de genes, pares genéticos. En mi caso o en el de mi esposa, que somos portadores sanos, en ese par hay un gen fallado y el otro gen está bien, es sano. Entonces el gen sano cubre el déficit, lo que no puede hacer el gen fallado. En el caso de las personas enfermas, al tener los dos fallados, no hay nadie que salve esa situación, entonces se expresa la enfermedad. Es decir, que vos nunca tuviste ningún síntoma así que te No, pueda detectar, vislumbrar que padecías este defecto en este gen. claro, no, no, ninguno de los dos, ni ningún antecedente familiar tampoco. Ajá. Contanos un poco de la asociación que presidís y que también fundaste.
Eh, sí, la asociación la fundamos en el año 2005, después de conocer el diagnóstico que conocimos en el 2004, después de mucho. Y fundamos la asociación básicamente por recomendación de otras organizaciones del exterior del país. Acá no encontrábamos pacientes con la enfermedad, no teníamos mucha referencia, no había centros de referencia. Imagínate que estamos hablando de hace 15, 20 años atrás, cuando no existía ni siquiera Google, estaba en sus primeros pasos, no había teléfonos celulares ni redes sociales y la comunicación se empezaba a hacer por mensajería electrónica recién. Era difícil comunicarse y conectarse con conocer más gente y no teníamos, no conocíamos otras familias en el país que tuviesen lo mismo, con lo cual estábamos en contacto con organizaciones del exterior, quienes nos recomendaron buscar y hacer una organización en Argentina para poder encontrar más familias y en conjunto poder trabajar y darnos apoyo entre sí. Bueno, así lo hicimos. En el año 2005 fundamos la asociación con un grupo de amigos y médicos, fundamos la asociación en Argentina. Empezamos a buscar pacientes en Argentina, llegamos a encontrar más de 30 familias. En el 2009, después, junto con otras 8 organizaciones del mundo, fundamos la Alianza Internacional, junto con la Organización de España, Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido. Hicimos esta Alianza Internacional de Colaboración para realizar ensayos clínicos y hacer trabajo de cooperación mundial en conjunto. Así creamos también el registro internacional de pacientes con la enfermedad de Niemann-Pick. Fueron muchos avances en todos estos años. Pudimos ingresar la medicación para Niemann-Pick tipo C, ahora estamos trabajando en la B, hay ensayos clínicos en curso y nuestra misión es acompañar a las familias, acompañar a los pacientes, ayudarlos, contarles nuestra experiencia, no dejarlos solos, ayudarlos en todo lo que sea posible para que puedan superar el difícil momento que les toca vivir, ¿no? No es fácil vivir con una enfermedad poco frecuente. ¿Cuántos, cuántas personas se calcula que tienen esta enfermedad en el país y cuántos son el número de asociados en tu grupo? Mira, en el país se calcula que hay unas 35 familias aproximadamente registradas. Eh, en el mundo estamos hablando de un poco más de 1000, ¿sí? Aunque los números no dan, no cierran, porque se habla de una prevalencia de 1 en 100.000 nacidos vivos. eh, Nosotros decimos, y es lo que se habla y las estadísticas indican, que la enfermedad está muy subdiagnosticada y también mal diagnosticada, es decir, presumimos y por casos concretos tenemos evidencia de que hay malos diagnósticos o que hay subdiagnóstico. Por ejemplo, en adultos la enfermedad se expresa con problemas psiquiátricos, esquizofrenia, psicosis, con lo cual los adultos son tratados en institutos de salud mental y en ningún momento por metabólogos o especialistas en errores innatos o genetistas que pudieran detectar este gen fallado de la enfermedad, este gen mutado y decir, bueno, tiene Niemann-Pick tipo C, vamos a medicarlo con tal eh, remedio que va a actuar precisamente evitando los problemas neurológicos que le produce la enfermedad. Entonces sí tenemos evidencia de que hay mucho subdiagnóstico, con lo cual debería haber muchas más familias que sí tuviesen en su grupo primario pacientes con la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Perfecto. Bueno, Marcelo, para cerrar la charla, nos gustaría escuchar algún mensaje tuyo, de, bueno, concientización, recomendaciones, lo que quieras decirnos. Como recomendación que ante cualquier síntoma, mira, hay una cosa
un detalle tan importante. A nosotros no nos diagnosticó, a mi hija no la diagnosticó un médico, sino el primer síntoma lo vio una maestra. Entonces la maestra, al ver a la nena que tenía esos cambios de estados de ánimo, esa letra que en vez de evolucionar involucionaba, y la maestra nos dijo, nos citó un día, nos dijo: papás, a la nena le pasa algo, tiene algún problema tiene. Y fue ese llamado de atención que nos llevó a empezar esta odisea diagnóstica. Es importante prestarle atención a estos detalles, es importante prestarle atención cuando nos dicen a nuestro hijo le pasa algo, y es importante darle un valor importantísimo a la salud. La salud es lo más preciado que tenemos. Eh, no es la belleza, no es el dinero, no son las posesiones materiales, sino es la salud. Y nosotros lo aprendimos en todos estos años cuando nos enteramos de la enfermedad de nuestra hija. Eso nos abrió la cabeza a un mundo distinto, que es el de las enfermedades poco frecuentes, que es el de la discapacidad, y conocer, entrar a todo esto nos hizo ver que la salud es lo más preciado que tenemos. Cuidémosla, cuidemos a nuestros hijos y aprendamos a tener conciencia, conciencia saludable, como se llama el programa, de lo que vale tener una salud buena. Estamos a disposición de quien quiera llamarnos. Nos encuentran en todas las redes sociales como Niemann-Pick Argentina. La página web es www.npargentina.org. Y estamos ante cualquier duda y por cualquier tipo de enfermedad poco frecuente para poner la oreja y acompañarlos en el diagnóstico o en el camino hacia el diagnóstico. Tengo que agradecerte este espacio, este tiempo, y bueno, gracias realmente por poder acompañarnos y difundir estos minutos de la enfermedad. Bueno, Marcelo, la verdad que fue muy lindo escucharte. Siempre es interesante dar a conocer situaciones, abrir cabezas, generar vínculos que sirvan a la gente y que les sirva para, bueno, como vos decís, ¿no? Ganar años en el diagnóstico de una enfermedad poco frecuente, como es esta de Niemann-Pick, que para la gente es Niemann, Pick, Pick. Así pueden googlearlo bien y encontrar los datos de la asociación aquí en Argentina. Te agradezco mucho, Marcelo, tu testimonio. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.